Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Eduardo Hernández Castillo del noveno A de la carrera de Tecnologías de la Información. Bueno, eh, vamos a hablar sobre dos ejemplos de, de ataques contra empresas donde se vulnera la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos. Como primer ejemplo, el cual elaboré, fue un ejemplo de un ataque interno. Dentro de una empresa de cursos web, el administrador de la base de datos robó la información de los clientes, robando más de 100.000 datos, dichos datos de gran importancia y los cuales deberían estar seguros. Estos datos son datos bancarios, datos de tarjeta de crédito, información personal y toda información importante que es del cliente fue robada por un empleado, por un colaborador de la misma empresa. Bueno, una vez planteado el problema, aquí se tienen los puntos de vulnerabilidad, lo que serían integridad, disponibilidad y confidencialidad. A continuación voy a explicar cada punto dentro del problema que se presentó anteriormente. Como primer punto tenemos la integridad. Dentro de este caso, la información de los clientes, como se mencionó, tanto de tarjetas bancarias, información personal fue robada. Entonces, aquí, a partir de esto, de esta información que se tiene, es como la integridad de los datos se ha perdido, ya que con esto se pueden generar cambios y el uso indebido de toda la información de los clientes a partir del robo de estos mismos datos. Entonces es aquí donde la integridad de la información se está perdiendo gracias al robo del empleado de la empresa, en este caso el administrador de las bases de datos, donde se maneja toda la información y él tenía acceso a esa información. Entonces es aquí cuando hizo el robo de esta información. Disponibilidad. Además de robar los datos de los clientes, se generaron problemas para los usuarios, debido a que eh, con este robo de información el ladrón hizo uso indebido de esta, por lo cual los usuarios tuvieron problemas para acceder a su información, para loguearse, para las formas de pago. Entonces es aquí cuando la disponibilidad de su información ya no la tienen los usuarios. Entonces a partir de aquí es cuando se rompió cuando se rompió la disponibilidad de la información de los usuarios y ya no tienen disponibilidad y acceso a su propia información. Entonces es aquí cuando esta disponibilidad ya no existe. Confidencialidad. La información robada, aparte de ser robada por el mismo empleado o colaborador, como se llame, dentro de la empresa, que sería el administrador de la base de datos, no solamente fue para uso de él mismo, sino terceras partes, otras personas entraron a este robo. Entonces, aquí la confidencialidad y la privacidad de los datos se rompe, dado que aquí ya no solamente el mismo usuario, el dueño de esa información, de su propia información, no va a ser solamente de él, sino otras personas van a tener acceso a su información, algo que no debería pasar jamás. Entonces, como se menciona, aquí se rompe la confidencialidad y la privacidad de la información. Como conclusión de este ejemplo, de este problema planteado, se tiene que cada empleado, cada colaborador de una empresa debe ser supervisado por alguien más. Se debe tener la seguridad de que ese empleado ejercerá de su trabajo de manera honesta y de la forma más segura y más privada posible al manejar este tipo de datos. En este caso fue el administrador de base de datos, donde tiene un puesto muy importante ya que él maneja mucha información, él es el encargado de mucha información de los clientes, de esta información, mucha información privada, confidencial. Entonces es aquí donde las empresas deben tener una seguridad máxima de toda la información y más cuando se maneja información de los clientes. Así que se debe tener una gran supervisión de todos los colaboradores, de todos los empleados dentro de una empresa. Bueno, vamos a hablar sobre el segundo caso, que en esta oportunidad es un fallo o un error humano. El caso es este. Dentro de una escuela pequeña en la cual solo se ejercían clases los fines de semana, esta escuela estaba cerca de una
de una calle donde había varias casas, era una zona de vecinos, la cual ejercía clases los fines de semana, como lo mencioné, contaba con 30 alumnos por clase. Tuvo un incendio, un problema de incendio dentro de la oficina donde se guardaba toda la información de los alumnos. Este incendio se generó dado que unos cables de una conexión estaban mal conectados y esto generó un cortocircuito, lo cual estaba cerca de documentos y generó el incendio. Gran parte de la información de los alumnos, como avances de trabajo, documentos importantes, estaban dentro de esta oficina y esta gran cantidad de información, la mayoría se quemó, generando pérdida importante de la información. A continuación vamos a ver lo que serían los puntos de vulnerabilidad. Puntos de vulnerabilidad. Aquí, igual que el otro ejercicio, los puntos son integridad, disponibilidad y confidencialidad. A continuación veremos cada uno de estos puntos dentro de este problema planteado. Integridad. Dentro de este caso que se planteó, la información se perdió en su gran mayoría y no se contaba con respaldos digitales, dado que la información se guardaba en físico, lo cual esto genera un gran problema con la integridad. ¿Por qué? Porque todos los avances que iban teniendo los alumnos iban almacenándose de manera físicamente. Entonces, al no tener un respaldo y al perder la información, esa información ya no está completa y es ahí donde se pierde la integridad de la información de todos los alumnos y además de documentos de la misma escuela. Disponibilidad. Como la mayoría de la información se perdió, es un gran problema la disponibilidad de la información, tanto para la escuela como los alumnos. ¿Por qué? Porque como se mencionó anteriormente, la información está físicamente. Entonces, como esta información, estos documentos se quemaron, no están disponibles tanto para el usuario, bueno, en este caso sería tanto para el alumno como para la escuela, y no están disponibles de manera de que cuando se quiera realizar un trámite, se quiera comprobar algún trabajo, ya no estará disponible. ¿Por qué? Porque se ha perdido en el incendio. Y el último punto, confidencialidad. La poca información que se rescató fue recuperada por gente externa a la escuela. Como se mencionó en el problema planteado, esta escuela está en un lugar donde hay vecinos, donde hay demás casas, y al generarse el incendio, vecinos entraron a la escuela a contrarrestar el incendio, lo cual la información que se recuperó fue sacada por parte de algunos vecinos, y es aquí donde la confidencialidad se puede perder, dado que no sabemos si de los vecinos, las personas quieran con esa información entregarla o guardarla y después usarla para diferentes maneras. ¿Qué se tiene como conclusión de este problema? Actualmente ya es muy difícil o muy improbable encontrar una empresa, una escuela que almacene información físicamente, aunque hay casos. En esto se tiene que tener en cuenta de que cualquier desastre natural o un error humano, un fallo humano, puede ocasionar grandes problemas con la información si se tiene físicamente y en documentos como es el papel. Entonces, es de gran ayuda tener un sistema el cual registre la información en la nube, la cual además debe estar segura y disponible, debe tener integridad, confidencialidad. Entonces, un sistema digital, un sistema con ayuda de la tecnología es de gran ayuda para cualquier empresa, escuela o para cualquier sistema que se requiera almacenar información importante y que se necesita para después. Bueno, voy a hablar sobre normas que se aplican a lo que es la seguridad de la información. Estas son las 5 normas que voy a presentar y yo voy a explicar un poco de cada una de ellas, así que estas son las 5. Bueno, la ISO 20701 es una de las principales normas de la serie, o es la principal norma de la serie, y contiene los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGI, que es un tema que voy a explicar un poco más adelante. Bueno, es la norma con arreglo a la cual se certifican por auditores externos. Su anexo A enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que se desarrolla de esta norma ISO, de la 2702,
la 2005. Bueno, esa es la norma 2701. Como lo dije, es la principal, es de la que derivan varias y de la que deriva mucha información. ISO 2702. La ISO 2702 es una guía de buenas prácticas que describe los objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. No es una norma que sea certificable. Esta norma contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupada en 11 dominios, los cuales los desarrollamos en los proyectos que elaboramos en este cuatrimestre. Y bueno, pasamos con la siguiente norma, que es la ISO 2705. Establece las directrices para la gestión del riesgo de la seguridad de la información. Apoya conceptos generales específicos de la norma ISO o en la norma ISO IEC 2701, y esta está diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de riesgos. Estos gestión de riesgos es algo que también realizamos durante el cuatrimestre. Bueno, ISO 2706. Especifica los requisitos para la acreditación de entidades de auditoría y certificación de sistemas de gestión de seguridad de la información. Como dice aquí, es una norma que te hace certificarte en ciertos aspectos. Es una versión revisada de la EA-703. Requisitos para la acreditación de entidades que operan de operación de certificación registrado de la SGSI. Pasamos con otra norma y pasamos con la siguiente, que sería la ISO 27000. Bueno, esta habla sobre la tecnología de la información, técnicas de seguridad, sistema de gestión de la seguridad de la información de SGSI, generalidades y vocabulario. Bueno, el SGI es un tema que vamos a hablar más adelante, así que bueno, estas son algunas de las normas importantes dentro de un sistema de gestión de seguridad. Y pasamos con el siguiente tema. Vamos a empezar con lo que sería el significado, de qué trata. Voy a explicar un poco de lo que es el SGSI, o por su sigla Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Bueno, SGSI es el principal concepto sobre el cual se compone lo que es la norma ISO 2701. La gestión de la seguridad de la información se debe realizar mediante un proceso sistémico, un proceso documentado y conocido por toda la empresa. ¿Por qué por toda la empresa? Porque toda la empresa tiene que funcionar alrededor de este sistema de seguridad de la información, dado que ese es su principal objetivo: tener organizado, tener seguro toda la información de la empresa para que trabaje mediante un sistema muy hecho, muy, ¿cómo decirlo?, muy seguro, y con todo trabajando de la manera correcta. Bueno, ¿qué es un sistema SGSI? Podemos entender por información al conjunto de datos de una organización, de una empresa, y esto otorga un valor añadido para esta, de forma independiente de la forma en la que se guarda o se transmita, el origen que tenga o la fecha de elaboración. El sistema de gestión de seguridad de la información, según la norma ISO 2701, consiste en tres tópicos, en tres temas que vimos durante este cuatrimestre, que los vimos, que debemos saber lo que es, debemos saber qué es y para qué es. Y estos tres temas consisten en preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, además de todos los sistemas implicados en el tratamiento dentro de esta organización. Los fundamentos principales de SGSI son: para garantizar que el sistema de gestión de seguridad de la información gestione de forma correcta, se tiene que identificar un ciclo de vida y los aspectos relevantes que se adopten para esta organización. Confidencialidad: la información no se pone a disposición de nadie, ni se reserva a individuos o entidades no
autorizados. La integridad, mantener de forma completa y exacta la información y los métodos de proceso. Y la disponibilidad, acceder y utilizar la información y los sistemas de tratamiento de la misma parte de los individuos, entidades o los procesos autorizados cuando los requieran. Utilización. Este es otro punto muy importante. La información junto con los procesos y los sistemas que hacen uso de ella, son activos demasiados importantes para la empresa. Son información que es muy importante, debe estar muy asegurada. Entonces la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de dicha información que se menciona puede ser esencial para mantener los niveles de competitividad, los niveles de conformidad, rentabilidad, algo muy importante, la imagen de la empresa, que es muy necesario para conseguir diferentes objetivos y asegurarse de que haya lo principal que se busca, beneficios económicos. Las empresas y los sistemas de información se encuentran expuestos cada vez más a lo que serían a amenazas que se aprovechan de cualquier tipo de vulnerabilidad para someter a los activos críticos de información a ataques, de espionajes, de vandalismo, porque no solamente son ataques cibernéticos, pueden ser ataques físicos, internos, de problemas ambientales. Entonces, por ejemplo, los virus informáticos o los ataques son ejemplos muy comunes y conocidos. Pero, pues como lo dije, también se deben asumir riesgos de sufrir incidentes. Incidentes, no sé, un incendio que tal vez no fue provocado por alguien, fue un incidente que se generó. Entonces es aquí donde hay problemas para la empresa. Y como lo dije también, como se mencionó, catástrofes naturales. Bueno, por último voy a hablar sobre los beneficios que se tiene al tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, SGSI. Bueno, punto número 1, establecer una metodología de gestión de la seguridad estructurada y clara. Reducir el riesgo de pérdida, robo o corrupción de la información sensible. Otro punto, los clientes tienen acceso a la información mediante medidas de seguridad. Los riesgos y los controles son continuamente revisados. Se garantiza la confianza de los clientes y los socios de la organización. Las auditorías externas ayudan a, de una forma cíclica, identificar las debilidades del SGSI y las áreas que se deben mejorar. Facilitar la integración con otros sistemas de gestión. Se garantiza la continuidad de negocios tras un incidente. Cumple con la legislación vigente sobre la información personal, propiedad intelectual y otras. La imagen de la organización a nivel internacional mejora. Aumenta la confianza y las reglas claras para las personas de la empresa. Reduce los costes y la mejora de los procesos y el servicio. Se incrementa la motivación y la satisfacción del personal. Y por último, un punto también importante, como todos los mencionados, aumenta la seguridad en base a la gestión de procesos en lugar de una compra sistemática de productos. A continuación voy a hablar sobre lo que es SID, que bueno, es algo que ya mencioné anteriormente, pero lo voy a mencionar más específicamente. Bueno, ¿qué es SID? Es de las palabras confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a empezar con confidencialidad. ¿Qué es confidencialidad? La confidencialidad es aproximadamente equivalente a la privacidad. Las medidas emprendidas para garantizar la confidencialidad están diseñadas ¿para qué? Para evitar que la información confidencial, como lo dice en su nombre, privada, llegue a personas equivocadas, al tiempo que se garantiza que las personas adecuadas puedan obtenerla. El acceso debe estar restringido a aquellos autorizados para ver los datos en cuestión. También es común que los datos se clasifiquen de acuerdo con la cantidad y el tipo de daño que podría hacer si cae en manos deseadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que la información puede ser confidencial, pero también aparte de ser confidencial está como clasificada. Muy confidencial, pero
que si llega a otras personas tal vez no tenga tanto impacto como otra. Y se puedan implementar medidas más o menos estrictas de acuerdo con cada una de las categorías. En ocasiones, salvaguardar la confidencialidad de los datos puede implicar una capacidad especial para quienes tienen acceso a dichos documentos. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquella persona, aquellas personas o los que manejen la información confidencial tiene una gran responsabilidad y al mismo tiempo emite una gran capacidad para aquellos que la manejan. Dicha capacitación típicamente incluirá riesgos de seguridad que podrían ser amenazar a la información. La capacitación puede ayudar a familiarizar a las personas autorizadas con los factores de riesgo y cómo protegerse contra ellos. Bueno, un buen ejemplo de los medios utilizados para garantizar la confidencialidad es el número de cuenta o un número de ruta al realizar, un ejemplo, operaciones bancarias en línea. El cifrado de datos es un método común para garantizar la confidencialidad. La identificación del usuario y las contraseñas constituyen un procedimiento estándar. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente en cualquier lugar donde te hagas una cuenta, donde tengas un perfil que sea personal, el usuario y la contraseña es muy común, ya es algo estándar. Pero la autenticación en 2 pasos o en 2 factores se está convirtiendo ya prácticamente en una nueva norma, en un nuevo estándar para garantizar una privacidad, una confidencialidad mucho más segura. Integridad. Bueno, la integridad implica mantener la consistencia, la precisión y la confiabilidad de los datos durante todo su ciclo de vida al cual pertenezca esta información. Los datos no deben modificarse en tránsito y deben tomarse medidas para garantizar que personas no autorizadas no puedan alterar los datos. ¿Cómo explicar esta parte? Aquí la integridad quiere decir que la información debe ser verdadera, no se debe de modificar, y si se llega a modificar o llega a tener alteraciones debe ser por personal autorizado y no por personas que puedan alterar los datos para malos fines. Un ejemplo sería en violación de la confidencialidad. Estas medidas incluyen permisos de archivos y controles de usuarios. El control de versiones puede usarse para evitar que los cambios erróneos o la eliminación accidental, porque no solamente puede ser eliminación o modificación intencional, sino accidental por parte de usuarios no autorizados, se convierta en un problema. Además, deben existir algunos medios para detectar cualquier cambio en los datos que pueda ocurrir como resultado de eventos no causados por el hombre, como un pulso electromagnético, un bloqueo del servidor. Algunos datos pueden incluir sumas de verificación, incluso sumas de verificación criptográficas para verificar la integridad. Las copias de seguridad o redundancias deben estar disponibles para restaurar los datos afectados a su estado correcto. Por último punto vamos a ver la disponibilidad. La disponibilidad se garantiza mejor manteniendo rigurosamente todo el hardware, mejorando un mantenimiento riguroso del hardware, realizando reparaciones de hardware de inmediato cuando sea necesario y manteniéndolo en un entorno de sistema operativo que funcione correctamente y libre de conflictos de software. También es importante mantener al día con todas las actualizaciones necesarias para el sistema. Proporciona un ancho de banda de comunicación adecuado y prevenir la aparición de cuellos de botella. Son igualmente importantes la redundancia, la conmutación por error, inclusión de los de alta disponibilidad puede mitigar las graves consecuencias que producen un problema de hardware. Y bueno, esto ha sido todo del trabajo solicitado. Espero que esté correcto y gracias por ver el video.